Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en una de esas preguntas que antes o después nos hacemos todos, ¿no? La gran pregunta, ¿qué es eso del sentido de la vida? Y sobre todo, ¿cómo lo encontramos? Para intentar arrojar un poco de luz, vamos a desmenuzar tres conceptos que siempre andan por ahí, a menudo mezclados y confundidos: destino, fatalidad y determinismo. Veremos qué son exactamente y qué papel juegan en esa búsqueda de un propósito. Y para arrancar, qué mejor que una pregunta que va directa a la yugular. Es del filósofo Jan Lukasiewicz, y creo que lo resume todo. ¿Somos marionetas en un drama universal? O sea, ¿somos meros actores en una obra que ya está escrita de antemano? ¿O de verdad tenemos algo que decir, algún poder sobre nuestro propio guión? Esa es la tensión, el meollo de la cuestión que vamos a explorar. Vale, pues este va a ser nuestro recorrido. Primero, la búsqueda de sentido en general. Después nos metemos con los tres grandes conceptos: destino, fatalidad y determinismo. Luego veremos cómo se enredan entre sí, que es la parte clave. Y acabaremos preguntándonos qué queda para nuestra libertad. ¡Empezamos! Venga, pues al lío. La búsqueda de sentido. A ver, muchas veces arranca de un choque, ¿verdad? De una tensión entre lo que nos gustaría que fuera el mundo, un mundo de ideales, de verdades perfectas, y, bueno, la realidad, la vida de cada día con sus cosas. La filósofa Hannah Arendt, leyendo a Platón, dio en el clavo con este conflicto. Fijaos en esta frase de Platón, es brutal. No el hombre, sino un Dios es la medida de todas las cosas humanas. ¿Qué significa esto? Pues que si pones la medida de todo en un ideal divino, fuera de nosotros, corres el riesgo de que nuestra propia vida, la experiencia humana, pierda valor. El sentido ya no es algo que uno descubre, sino algo que viene impuesto. Y como apuntaba Arendt, a veces esto se refuerza con mitos para infundir miedo, que básicamente nos distraen de encontrar ese sentido aquí, en lo real. Vamos ahora con el primer concepto clave, el destino. Y aquí me gustaría proponer un cambio de chip. Olvidemos por un momento la idea del destino como una condena inevitable. Pensemos en él más bien como algo visual, como un mapa, un dibujo, un patrón que podemos observar e incluso intentar interpretar. La palabra viene del latín stare, que es estar de pie, estar fijo. La clave es esa metáfora visual, ¿no? El destino es el diseño de la existencia, la trama que se va desplegando delante de nosotros. No es una orden a ciegas, sino la forma que va tomando todo, el dibujo que nuestra vida va dejando. Es, en resumen, lo que vemos. Eso es. El destino, visto así, es el orden cósmico que se nos muestra. Es esa estructura del mundo que podemos mirar, observar e intentar entender. Es como si pudiéramos leer el argumento de la gran obra en la que todos participamos. Muy bien, dejamos lo que se ve y pasamos a algo muy diferente: la fatalidad. Y si el destino era para la vista, la fatalidad es para el oído. Es algo que escuchamos. Pero ojo, no es un diálogo, es una sentencia. Y esto es fascinante. La palabra viene de fatum, en latín, que significa lo que ha sido dicho. La fatalidad es, por tanto, un decreto, una palabra pronunciada por un poder superior que no se puede cambiar. Es una sentencia que se oye y, bueno, solo queda obedecerla o sufrirla. Aquí no hay interpretación que valga. Es una orden que viene de fuera y que, en cierto modo, nos quita la posibilidad de dar nuestro propio sentido a lo que hacemos. Y con esto llegamos al tercer pilar de nuestro análisis, el determinismo. Si el destino se veía y la fatalidad se oía, el determinismo es lo que se toca. Está conectado con lo físico, con las fuerzas mecánicas que le dan forma a nuestro mundo. La idea viene de determinare, fijar límites. Podemos imaginarlo como, no sé, como los engranajes de un reloj gigante o las manos de un artesano modelando la arcilla. El determinismo es la pura cadena de causa y efecto. No es un guión que se ve ni una palabra que se oye. Es un mecanismo. La mano que actúa y le da forma a la realidad de manera directa. Y claro, aquí volvemos a la pregunta de Lukasiewicz del principio. Porque si este determinismo es total, si es absoluto, la conclusión es bastante heavy. Solo somos títeres. Todo, absolutamente todo, estaría ya fijado de antemano. Nuestras decisiones, nuestros actos, todo. El sentido de elegir, de actuar, se esfuma. Seríamos solo una pieza más en un dominó gigante que alguien empujó hace eones. Vale, hasta ahora hemos puesto sobre la mesa tres fuerzas que parecen ir cada una por su lado: lo que se ve, lo que se oye y lo que se toca. Pero aquí viene el punto clave de todo esto. No son cosas separadas. La verdadera clave para entender el sentido de la vida no está en elegir una, sino en ver cómo se enredan, cómo se anudan las tres. Los griegos, que para estas cosas eran unos genios, tenían una palabra, symploqué. Significa algo así como entrelazamiento, conexión intrincada. Y esa es la idea. El sentido no nace solo del destino, o solo de la fatalidad, o solo del determinismo. Nace del nudo que forman los tres a la vez. No podemos simplificarlo. Tenemos que pensar en este complejo entramado.
Esta tabla lo resume todo de maravilla. Fijaos, por un lado, el destino, que es lo que vemos, es la trama visible, y nuestra respuesta es intentar interpretarla. Luego está la fatalidad, que es lo que oímos, el decreto hablado, y ahí toca obedecer o sufrir. Y por último, el determinismo, que es lo que tocamos, la máquina causal, y eso nos obliga a la acción o a resistir. El sentido de nuestra vida está justo ahí, en la encrucijada de estas tres cosas. Y ante este panorama, a lo largo de la historia ha habido, a grandes rasgos, dos posturas, dos maneras de enfrentarse a la idea de que hay un guión. Por un lado, la gnóstica. Para ellos, este destino es una prisión, el universo es una trampa, y el objetivo es rebelarse, escapar del guión. La libertad es pura rebelión. Y en la otra esquina, los estoicos. Para ellos, el destino es el logos, el orden racional del cosmos. Y la libertad no es escapar, sino todo lo contrario, alinearse con el guión. Aceptar tu papel de forma activa e inteligente. Y esto nos lleva a la gran paradoja estoica, que es una idea potentísima. Solo porque el destino está fijado, puedo ser libre para recorrer el camino. Parece una contradicción, ¿verdad? Pero pensadlo bien. Lejos de quitarte la libertad, tener una estructura, un guión, es lo que permite que la libertad tenga sentido. Es como en un juego, necesitas reglas para poder jugar bien. La libertad para un estoico no es hacer lo que te da la gana, sino decidir cómo juegas tu papel, cómo recorres ese camino que ya está trazado. Pero un momento, ¿es esto suficiente? ¿El sentido de la vida se reduce a esta aceptación, por muy noble que sea? ¿A una especie de resignación inteligente? Quizás, solo quizás, hay algo más, una dimensión más personal, más apasionada. Y es aquí donde entra G.K. Chesterton con una crítica demoledora. Dice algo así como: Marco Aurelio no ama al universo, se limita a no quejarse de él. Es genial. Ve en el estoicismo del emperador una virtud increíble, sí, pero también una tristeza de fondo. Es una aceptación heroica, pero fría, casi de laboratorio. Le falta asombro, le falta gratitud, le falta amor. Lo que hace Chesterton es darle una vuelta de tuerca poética a todo nuestro esquema. El destino ya no es una ley fría, es la trama de una historia. La fatalidad no es un decreto, sino una llamada personal, una vocación para que seas el héroe. Y el determinismo no es una máquina que te aplasta, sino una danza, una cooperación alegre con quien escribe la historia. De repente, el sentido ya no está en la aceptación, sino en la gratitud. Y así llegamos al final. La propuesta de Chesterton nos deja con una idea muy potente. El sentido último no es entender el guión ni escapar de él, sino amar al autor de la historia. A lo mejor, la búsqueda de sentido no va de comprender una ley universal o de rebelarse contra ella. A lo mejor, va de algo mucho más personal, una relación de amor con la fuente de todo. Nos deja pensando, ¿verdad? Quizás el sentido al final no es un qué, sino un quién. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje.